ver cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, 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 Santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, 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 Santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida.
entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Hola a todos, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto que hayan apartado este tiempo para juntos conectarnos, para adorar a Dios, exaltarlo, y vamos a pasar ahora a meditar en la palabra de Dios. Te invito a que me acompañes en tu Biblia al libro de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer la carta de Jesús a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, versículos del 1 al 7, le voy a dar lectura en la versión Reina Valera. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Dios, gracias por este día domingo que nos permites conectarnos para juntos como iglesia adorarte, exaltarte, aún en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Gracias por cada hermano, cada hermana que ha dispuesto su corazón y su tiempo para estar con nosotros conectados, adorándote, y ahora vamos a meditar en tu palabra, Señor. Te pido que seas tú hablando a nosotros, que seas tú usando mi vida, Señor, que podamos recibir el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras vidas y que tu palabra no vuelva vacía. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las próximas semanas vamos a estar hablando sobre las iglesias de Apocalipsis. Hay 7 cartas que Jesús escribe a 7 iglesias y vamos a estar analizando cada una de ellas los siguientes domingos. Son 7 cartas con un mensaje profético. Iglesias localizadas en Asia Menor son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Estas iglesias buscaban vivir su fe, buscaban vivir su cristianismo en un contexto que era bien complicado. Había tensiones, había luchas, pruebas, oposición, a veces persecución. Y Jesús escribe a cada una de esas iglesias para alentarlos, para animarlos, para corregirlos, para de verdad animar su fe, para que no desmayaran en el camino, para que permanecieran firmes en el Señor. Estas cartas entonces describen por un lado la situación de cada una de esas iglesias, las luchas, las pruebas, las cosas buenas, las cosas malas que hacían cada una de estas 7 iglesias, pero también estas cartas están escritas para la situación de todas las iglesias en todas las culturas, en todas las épocas, desde ese tiempo hasta nuestro presente. Son cartas dirigidas a la iglesia en general. De hecho, el mismo libro de Apocalipsis fue escrito para que fuera leído por todo el pueblo cristiano.
Entonces ese mensaje tiene algo que hablarnos a nosotros hoy. Esas cartas tienen un mensaje de parte de Jesús para nosotros hoy. Y quiero que en estas próximas semanas tengamos eso bien presente. El mensaje a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a Sardis es un mensaje también para nosotros. Cada una de las cartas tienen un mismo patrón en general, hay una misma estructura. Empiezan todas con un destinatario. Escribe al ángel de la iglesia en. Después viene una revelación de Jesús. Se nos muestra a Jesús de alguna manera en particular. Número 3, la felicitación. Se felicita a la iglesia por las cosas buenas que están haciendo. Número 4, hay una reprensión. Pero tengo en tu contra que... Después viene un llamado, el número 5. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y terminan estas cartas con una promesa. Al que venciere, yo le daré... Por ejemplo, en el caso de Éfeso, le daré a comer del árbol de la vida. Son 6 partes generales, entonces. Vamos a estudiar el día de hoy cada una de esas partes, aplicando a nuestra vida cristiana, a nosotros mismos, hoy, el mensaje de Jesús. La primera parte, entonces, es el destinatario, Éfeso. Capítulo 2, versículo 1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso era una de las grandes ciudades del mundo antiguo. Era la más grande de Asia Menor. Tenía una gran influencia a nivel político, social, económico, comercial, religioso, cultural. Era una ciudad importante, un centro cosmopolita y diverso culturalmente. Una de las características más importantes, y de hecho la política y la economía estaban fuertemente ligadas con esto, era el culto a Artemisa, la diosa de la fertilidad. Artemisa era una figura representada como una mujer con muchos pechos. Tenía en Éfeso su templo principal de todo el mundo. Era un edificio muy grande, medía 106 metros de largo, 45 metros de ancho y más de 7 metros de altura. Estaba tan hermoso este templo que era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El culto a Artemisa o Diana de los Efesios, como también se le conocía, incluía una liberalidad sexual escandalosa. Heráclito, un filósofo que vivía en Éfeso, describe la moralidad de los efesios como peor que las bestias. Imagínate, eran peor que animales porque había una liberalidad sexual brutal y aparte se promovía abiertamente la prostitución sagrada, la prostitución ritual en honor a Artemisa. Además, el templo era un lugar de refugio para fugitivos. Era un refugio para aquellos que hubieran cometido un crimen, pero esa salvación que Artemisa prometía a los que habían cometido un crimen era objeto de abuso, porque toda la zona cercana al templo, los alrededores, eran un refugio para ladrones, saqueadores, asesinos, violadores. Lo peor de lo peor vivía y encontraba refugio de la ley alrededor del templo de Diana, de Artemisa. Pero no solo era el templo Artemisa, también el culto al emperador. Se hizo construir un templo en Éfeso para promover la religión imperial de Roma. Los prefectos obligaban a la gente, a los habitantes de Éfeso, a rendirle culto al emperador Domiciano y a pronunciar la frase, el César es el Señor. Si tú recuerdas, uno de los puntos centrales del credo cristiano era Jesús es el Señor. Pero aquí en Éfeso se obligaba a la gente a decir César es el Señor. Y esa razón de este culto al emperador había hecho que Éfeso gozara de muchos privilegios, obviamente. El emperador romano ofrecía privilegios políticos, económicos, apoyaba con obras y demás a la ciudad de Éfeso por esa fidelidad al emperador. En este contexto de política religiosa se levantó la iglesia de Éfeso. Una iglesia que fue importante para la expansión del evangelio en todo el mundo. Una iglesia que apoyó el ministerio de Pablo, de Timoteo, del apóstol Juan. Era una iglesia fuerte, dinámica, evangelizadora en Éfeso. Ahora, aunque la ciudad de Éfeso hace casi 2000 años parece lejana a nosotros, si prestamos atención, sus principales problemas eran corrupción, inmoralidad sexual y culto a personalidades. Y la verdad es que eso es hoy algo con lo que nosotros también batallamos. Hay mucha corrupción,
Hay inmoralidad sexual en todos lados y hay culto a personalidades, a famosos en redes sociales, futbolistas y demás. Éfeso no es tan diferente a nosotros. Entonces el mensaje a Éfeso es también para nosotros. Segunda parte, la revelación de Jesús, estrellas y candelabros. Versículo 1 también del capítulo 2 dice: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Ahora, es importante que entendamos esta idea de la revelación de Jesús. El libro de Apocalipsis, si tú te vas al capítulo 1, versículo 1, dice revelación de Jesucristo. Esas son las primeras palabras. Revelación de Jesucristo. De hecho, la palabra Apocalipsis es la traducción de término revelar, revelación. El griego apokalupsis significa descubrir, correr el velo. Nosotros entendemos a veces la palabra apocalipsis como caos, destrucción, el final de los tiempos, ¿no? Es la temporada que estamos viviendo es apocalíptica con las pestes, la guerra y demás, pero no, el significado principal de apocalipsis es descubrir o correr el velo. Imagínate una obra de teatro, se abre el telón y podemos ver. Entonces, Apocalipsis es precisamente correr el velo para ver. Es una revelación de Cristo, no para darnos miedo. Apocalipsis no es un libro para llenarnos de temor, sino es un libro para darnos esperanza en medio de las situaciones difíciles que la iglesia puede enfrentar. Puede implicar esto, por un lado, que es una revelación que Jesús da a su iglesia. Una revelación que Jesús da de la victoria de Dios al final de los tiempos. En medio de todo lo que estamos viviendo, tenemos la esperanza que al final Dios gana. Pero también revelación de Jesucristo puede significar que es una revelación sobre Jesucristo. Corremos el velo para contemplar a Jesús revestido de poder y gloria. Y ese es el sentido de la revelación de Jesucristo en cada una de las cartas a las iglesias. Vamos a ver algo en particular sobre Jesús. Aquí en la carta a Éfeso vemos a un Jesús que tiene 7 estrellas en su diestra y anda en medio de 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan a las 7 iglesias y significa que Jesús tiene a la iglesia en su mano. La mano derecha representa poder y autoridad. Lo que está diciendo Jesús es: yo tengo a la iglesia en mi poder y en mi autoridad la sustento y no la soltaré de mi mano. Pero también camina en medio de 7 candelabros de oro. Este candelabro que sirve para alumbrar, obviamente, nos recuerda que Jesús es la luz de su pueblo. Pero al caminar Jesús en medio de los candelabros nos recuerda que Él se mueve en medio de su pueblo. Jesús camina, Jesús habita, Jesús está presente en medio de su pueblo y en esa presencia obra a favor. Entonces Jesús como iglesia nos sostiene en su mano y habita, camina en medio de nosotros obrando a nuestro favor. Ese es nuestro Jesús. La tercera parte es la felicitación. Versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Versículo 3. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Interesante cómo empieza diciendo, ¿no? Yo conozco, en presente. Porque Jesús entiende, cuida a su iglesia siempre. Jesús tiene una atención al detalle de todo lo que hacemos sus hijos. Y Jesús conocía 2 cosas importantes de Éfeso. Primero, su perseverancia. Dice, yo conozco tu perseverancia. La perseverancia tiene que ver con esa resistencia constante, con esa resistencia activa, voluntaria, porque Éfeso fue una iglesia que trabajó fuertemente, a pesar de las adversidades, a pesar de las luchas, en medio de ese contexto pagano, inmoral sexualmente, fue una iglesia que se paró para hacer luz. Una iglesia que se negó a doblar su rodilla ante Artemisa y ante el emperador y aceptó el costo de perder negocios, de ser excluidos, ser maltratados, ser perseguidos. Una iglesia que se comprometió con la misión de predicar el evangelio a todas partes. Una iglesia que hizo que el culto de Diana perdiera su brillo y su importancia. Segundo, Jesús les reconoce, les felicita porque fue una iglesia que se plantaron firmes en sus convicciones.
Recuerda que era una ciudad importante, un centro donde convivían muchas culturas, un centro cosmopolita, y entonces había una variedad muy grande de religiones y filosofías, muchas de ellas contrarias a la fe. Ridiculizaban cuestiones de la vida cristiana como la esperanza de la resurrección. Esa lucha mantenía la iglesia de Éfeso, pero también una lucha desde adentro, con personas como los nicolaitas que encontramos en el versículo número 6. Eran cristianos, entre comillas. De hecho, creo que ni podríamos llamarlos cristianos, porque estas personas que asistían a la iglesia adoptaron el culto imperial. Ellos sí se arrodillaban ante el César y decían: el César es Señor, con tal de no perder sus derechos. Era gente que toleraba la inmoralidad sexual como algo normal, que daban rienda suelta a sus deseos y mostraban apariencia de espiritualidad. Ante esos ataques de adentro, la iglesia de Éfeso no los toleró, los rechazó, los expulsó. Dice: probaste a los que se dicen ser apóstoles y los hallaste mentirosos, aborreces sus obras. La iglesia de Éfeso no toleró a la falsa doctrina, se mantuvo firme en sus convicciones, y ante las presiones externas, la iglesia de Éfeso también permaneció firme en su fe. Jesús nos conoce, Jesús te conoce. Y yo te preguntaría, ¿por qué cosas nos felicitaría el Señor? Él que conoce el verdadero estado de nuestra fe, ¿por qué cosas te aplaudiría Jesús? Qué buena pregunta, ¿no? Pero creo que las dos cosas que felicita a Jesús a la iglesia de Éfeso es importante que las tengamos en cuenta. Perseverancia en nuestra fe, ese resistir sin darnos por vencidos, ese perseverar a pesar de las presiones, a pesar de las tentaciones, de las burlas, de las luchas, de los temores, resistir firmes en nuestra fe, pero resistir trabajando para el Señor, resistir sirviendo al Señor, invirtiendo nuestro esfuerzo, tiempo, nuestra vida para Él. Que pudiéramos escuchar la frase que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. La otra cosa por la que Jesús felicita a la iglesia de Éfeso, y deberíamos trabajar nosotros, es plantarnos firmes en nuestras convicciones, en lo que creemos, en la palabra de Dios. En una predicación, el pastor Andrés Speaker, comentando este pasaje, decía que hay voces en nuestra sociedad que quieren decirnos cómo debe ser la familia, cómo debe ser la sexualidad, cómo debe ser la economía. Hay voces en la sociedad y nosotros tenemos que plantarnos, anclarnos en la palabra de Dios, en la Biblia como palabra de Dios. Esta palabra que fue dada por Dios es nuestra norma de vida. Es a donde debemos recurrir para buscar orientación y guía en todas las áreas de nuestra vida: política, familia, economía, sexualidad. La palabra de Dios es nuestra norma de vida. No dejemos que ninguna otra voz nos desvíe de nuestras convicciones. Hoy necesitamos discernimiento espiritual, discernimiento bíblico para estar firmes en nuestra fe. Entonces, esta es la parte número 3, la felicitación. Tu perseverancia y tus convicciones. Número 4, reprensión. Versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Después de este gran aplauso viene un pero, y cuando te encuentras ese pero dices: algo malo viene, y dice: pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? El primer amor es cuando llegamos a Jesús, cuando éramos recién convertidos. ¿Recuerdas ese momento? Era una llama ardiendo, ¿no? Era el gozo, era la alegría. Ese primer amor hacía que estuviéramos dispuestos a sacrificar todo, no por Jesús. Nos parábamos temprano, dejábamos todo de lado por buscar el rostro de Dios. Estábamos dispuestos a rendirle nuestra vida completa a Él. Lo que quieras, yo lo haré, Señor. Y ese amor a Dios se veía reflejado también en el amor al prójimo. ¿Recuerdas? Al principio amábamos la iglesia, vemos a los hermanos como familia, los admirábamos por sus cualidades, amábamos a toda la gente en general, ¿no? Queríamos a todos compartirles del amor de Dios y ayudar a los que nos rodeaban. Ese primer amor se había apagado en Éfeso. Habían perdido la pasión por Dios y habían perdido el amor por los demás. Qué triste que podían servir a Dios con esmero, podían estar firmes en sus convicciones, tener una sana doctrina, pero sin amor. Y sin amor
nada vale. Una relación sin amor no tiene sentido. Ante este gran problema, Jesús les da una salida. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Es interesante, ¿no? Recuerda dónde estabas. Mantén en tu mente, trae a tu mente tu primer amor. Recuerda de dónde caíste y vuelve a hacer las primeras obras. Y es interesante que aquí Jesús no enfatiza el romanticismo, no solamente dice, vuelve a sentir las emociones del principio, sino dice, haz las cosas primeras. Porque el amor no solamente es emoción, no solamente es sentimiento. El verdadero amor es acción, es compromiso. Entonces, ¿cómo regresar al primer amor? Haz las cosas del inicio de tu vida cristiana. Y yo aquí te preguntaría, ¿qué ha sido de tu primer amor? ¿Sigue esa pasión en tu corazón por Dios? ¿Sigues dispuesto a sacrificar lo que sea por Dios? Si tu primer amor, si esa llama de tu primer amor es hoy solamente una mecha débil, este mensaje es para ti. Arrepiéntete, vuélvete de todo corazón a Dios y vuelve a hacer las cosas que hacías al principio. Y yo aquí te invitaría, para que no se quede solamente en una reflexión, sino en algo práctico. Recuerda una cosa que hacías al inicio de tu vida cristiana. Recuerda una cosa. Quizás al inicio de tu vida cristiana te levantabas en la madrugada a orar. Quizás al inicio de tu vida cristiana leías la Biblia con hambre, ¿no? Ya querías leer capítulo tras capítulo. Quizás al inicio ponías alabanzas y cantabas en todo momento. Quizás al inicio querías servir en todo, pero se enfrió el amor y lo dejamos de hacer. Para retomar ese primer amor, entonces yo te invito a que elijas una cosa y la vuelvas a hacer con la misma pasión del principio. Vuelve a levantarte a orar, vuelve a servir a la iglesia, vuelve a cantar, pero haz algo para que recobres tu primer amor. Y tenemos que regresar al primer amor porque si no, dice el versículo 5, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Quitar a Jesús, quitar la luz de Jesús. Y sin la luz de Jesús la iglesia no es nada. Sin la luz de Jesús nuestra vida no es nada. Estamos próximos a morir sin Jesús. Por eso tenemos que avivar el primer amor. La parte número 5 es el llamado. Escucha lo que el Espíritu te dice. El versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, oiga, pues sí, los oídos son para oír, pero no todos los que tienen oídos escuchan. Como cuando le dices a tus hijos, recoge el cuarto. Tienen oídos, pero no escucharon. Cuando le dices a tu esposo, te encargo leche. O cuando le estás platicando a tu pareja, cómo te fue el día y demás, y solo te dice, ajá. Se necesita disposición para oír. ¿Y qué vamos a oír? Lo que el Espíritu dice. No está hablando cualquiera. No te puedes dar el lujo de ignorar. Es el Espíritu Santo de Dios con todo su poder y autoridad. No es lo que el Espíritu dijo en tiempo pasado. Versículo 7 dice lo que el Espíritu dice en presente, hoy, ahora. Este día el Espíritu Santo te está hablando. Y digo te está hablando porque el mensaje o el llamado del Espíritu Santo no solamente fue a la iglesia de Éfeso. Dices, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerda que al principio te había dicho que estas cartas son un mensaje universal para todas las iglesias en todas las épocas. Este mensaje entonces es para ti, es para mí. Ese es el llamado. Escucha, pon atención a lo que el Espíritu Santo nos dice hoy. Y termina la carta a Éfeso con una promesa. A todos los que salgan vencedores, les daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y es importante entender que esta promesa es para los que salgan vencedores. Esto nos habla de perseverar ante los problemas, tentaciones y luchas que vamos a enfrentar en la vida cristiana y tomados de las manos de Dios, tomados de la mano de Cristo Jesús, vencer, ser fieles hasta el final. Al que venciere, le dará a comer el árbol de la vida. Artemisa, como te había dicho hace rato, era la diosa romana de la fertilidad y de la vida. Su primer ídolo se había tallado en madera y se había puesto en un roble en Éfeso. Sobre ese roble y sobre ese ídolo tallado
se edificó un altar y posteriormente el templo a Artemisa. El árbol era una figura que estaba siempre relacionada con Artemisa y con la fertilidad y la vida divina que ella podía otorgar. Por eso la gente la adoraba, por eso la gente hacía sacrificios, porque querían esa vida, querían esa fertilidad. Pero era una vida incompleta, imperfecta, que no satisfacía. Era una vida que había degenerado en corrupción, en inmoralidad. Los cristianos de Éfeso habían visto de primera mano que esa vida era incompleta. Por eso Jesús les dice, ante esa falsa vida que el mundo te ofrece, que Artemisa te ofrece, yo te daré a comer del árbol de la verdadera vida. Obviamente este árbol de la vida nos hace recordar inmediatamente al árbol del Edén, al árbol de Génesis. Ese árbol representaba la vida eterna que el hombre perdió por causa del pecado, pero que en Cristo Jesús, por gracia de Dios y por medio de la fe, podemos acceder a esa vida plena otra vez. Podemos acceder a esa vida eterna en la presencia de Dios. Y es que hoy también hay muchas cosas que como Artemisa prometen darnos vida. Hay filosofías que prometen darte vida. El dinero promete darte vida. Hay bienes materiales. Si tú miras a un comercial, las redes sociales te van a decir que si compras ese teléfono, que si compras esa ropa, que si tienes ese carro, vas a ser feliz. Incluso hay personas. Si ando con ese chavo, con esa chava, si me caso con él, o si mi esposo, mi esposa, voy a ser completamente feliz. Pero ¿sabes? Van a ser vidas imperfectas. Felicidad incompleta. Porque nuestro corazón, nuestra alma necesita de Dios. Tenemos un hueco en el alma que solamente Dios puede llenar. Nada en esta vida te va a satisfacer. Por eso Jesús te dice, te voy a dar del árbol de la verdadera vida. Solamente Jesús, solamente en Él. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Él quiere darnos a comer de ese árbol. Y no solamente por un tiempo, no solamente en esta vida, sino para la eternidad. Algún día, si perseveramos en nuestra fe cristiana, vamos a comer de ese árbol de la vida para no morir jamás y disfrutar la vida plena, perfecta y maravillosa en el paraíso de Dios, en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Pero para comer de ese árbol de vida tenemos que perseverar, seguir adelante en medio de las luchas, de las pruebas, perseverar en nuestra fe, trabajando esforzadamente para Dios, afirmados en nuestras convicciones, no dejando que ninguna voz del mundo nos saque del camino, sino permaneciendo firmes en la palabra de Dios y sobre todo, como aprendimos de Éfeso, avivando la llama del primer amor. Haz las primeras obras, regresa a tu primer amor. ¿Qué es lo que el Espíritu nos dice a la iglesia hoy? El mismo mensaje que a Éfeso. Aviva tu primer amor. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Señor, gracias por este día, gracias porque nos permites meditar y reflexionar en tu palabra. Yo te pido, Señor, que este mensaje resuene en nuestros corazones. Espíritu Santo, como leíamos al principio, no es un mensaje solamente a Éfeso hace 2000 años. Tú estás hablando hoy, aquí, ahora, a Ministerios Betel, a cada persona, a cada uno de nosotros. Que tu mensaje resuene. Ayúdanos a aprender lo bueno de Éfeso, a trabajar esforzadamente, a perseverar con firmeza y resistencia en la vida cristiana, a plantarnos firmes en las convicciones, Señor. Hoy estamos enfrentando situaciones bien difíciles. Hay muchas voces, filosofías, teorías que quieren pelear contra tu palabra, que quieren desviarnos. Yo te pido que como Iglesia Betel permanezcamos firmes, plantados en tu palabra. Pero también nos llama el mensaje a Éfeso, a avivar nuestro primer amor. Ese amor a Dios, esa pasión por ti, ese fuego por ti. Ese rendirnos completamente a ti. Ese amor que también se ve reflejado en amar a la iglesia. Una iglesia Betel que quizás no sea perfecta porque ningún ser humano es perfecto. Pero es una iglesia que debemos amar. Amar a las personas que nos rodean. Porque el amor se manifiesta hacia Dios
y hacia el prójimo. Ayúdanos a amarte, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos recuerdes las primeras obras que hacíamos. ¿Qué hacíamos en nuestro primer amor? ¿Qué hacíamos al inicio de nuestra fe? Y que pongas en nuestro corazón esa incomodidad para retomar esas primeras obras. Si orábamos en madrugada y lo dejamos de hacer, empiézanos a levantar. Reaviva esa hambre por tu palabra. Si servíamos al principio y lo hemos dejado de hacer, que retomemos ese servicio. Pero que todos los que hemos escuchado esta palabra, Señor, retomemos las primeras obras para avivar nuestro amor. Porque, Señor, queremos comer de ese árbol de verdadera vida, no la vida falsa que nos ofrece el mundo, que nos ofrece el dinero, que nos ofrece la fama, que nos ofrecen las redes, que no esa vida falsa, sino la vida eterna, plena, verdadera y abundante que solamente encontramos en ti. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Bethel Kids. Comencemos. ¿Ustedes saben cuál es el papá que vuela más alto? El papalote. Hola amiguitos, los invitamos a adorar a Dios junto con mi hermanito que me está acompañando. Vamos juntos a adorar a Dios. Buscatos en ellos. Corazón
Hola niños, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Me da mucha emoción poder compartir el día de hoy el tema con ustedes. Mi nombre es Mariana y el día de hoy estaremos conociendo la historia de los 10 mandamientos. ¿Sabes por qué Dios nos da leyes? Para que nosotros las obedezcamos y no nos pase nada malo. Por eso Dios quiere que seamos obedientes a su palabra y a los mandamientos que Él nos dejó. Por ejemplo, ¿por qué crees que las personas son obedientes al semáforo que hay en las calles? Cuando está en verde pueden pasar, cuando está en amarillo tienen que irse deteniendo y cuando está en rojo nadie puede pasar. Si no, podría suceder un accidente. Seguramente ahorita estás pensando en todas las normas que has estado siguiendo en la escuela, con tus papis, en lugares donde hay juegos, entre otras cosas. Bueno, entonces te voy a contar la historia de por qué es importante que sigamos estas leyes. Cuando Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto, los llevó hacia la tierra prometida. Después de que estuvieron caminando en el desierto mucho tiempo, llegaron al monte Sinaí y ahí Dios le habló a Moisés y le dijo: quiero que me obedezcan, que sean mi pueblo escogido. Dios le dijo a Moisés que subiera a la cima de la montaña y ahí Moisés permaneció 40 días y 40 noches, ¿puedes creerlo? Dios le dio muchas leyes a Moisés que la gente necesitaba obedecer. Cuando Dios terminó de hablar con Moisés, le dio dichas leyes en tablas de piedra para que el pueblo de Israel conociera estas leyes y aprendiera la diferencia entre el bien y el mal. 3 días después, una nube cubrió toda la montaña. El cielo empezó a aventar relámpagos, truenos y una trompeta hizo un sonido gigantesco. Moisés llevó al pueblo de Israel al pie de la montaña para que vieran la majestad de Dios. Entonces, cuando Moisés regresó con el pueblo de Israel, les platicó todo lo que Dios había dicho. El primer mandamiento es que amemos a Dios más que a cualquier otra cosa. Él quiere que lo amemos de la misma manera en la que Él nos ama. El segundo mandamiento es que lo pongamos en primer lugar. Cuando despiertes en la mañana, lo primero que debes hacer es orar a Él, que te está escuchando y te está esperando. En tercer lugar, quiere que nosotros digamos con amor su nombre. La cuarta regla que quiere que sigamos es que el día a la semana que nosotros vamos a la iglesia lo dediquemos exclusivamente a Él. El quinto mandamiento es que respetemos a nuestros padres, que los obedezcamos en todo. No hay que ser desobedientes con ellos, sino que hay que cuidarlos, amarlos y respetarlos. El mandamiento número 6 nos dice que no lastimemos a nadie. Tratemos a los demás con respeto y con cariño. El 7 nos dice que respetemos el matrimonio. La regla número 8 nos dice que no debemos robar. No debemos tomar nada que no sea de nosotros sin permiso. El 9 nos dice que siempre digamos la verdad. A donde quiera que vayamos, siempre sé sincero. Y el 10 nos dice que no debemos ser celosos con las cosas de los demás. Estos son los mandamientos que Dios quiere que obedezcamos. Yo te invito para que tú empieces a ser obediente en todas las tareas que te dejan en casa, en tarea, para que no las descuides y seas obediente a Dios, a tus papis y a tus maestros. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias por la vida, te damos gracias por tu amor. Gracias por mostrarnos tus leyes. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a ser obedientes y a cumplir cada una. Gracias te damos por esta lección del día de hoy. Te pedimos que nos acompañes en nuestra semana en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y bueno, por hoy hemos terminado, pero recuerda que la obediencia trae bendición. Nos vemos en el próximo capítulo de Betel Kids. ¿Qué creen, amigos? Ya se terminó la clase. Hasta la próxima. Adiós.